Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Preguntarle, señor presidente, si sigue en vigencia el decreto para la eliminación de la importación de los cigarros electrónicos, porque al parecer la Secretaría de Economía lo eliminó. Conocer cuáles serían los riesgos de que se puedan vender estos dispositivos que son cero saludables para los ciudadanos. Esa sería mi primera pregunta. Pues es parte de lo que comentaba aquí, con toda franqueza y transparencia. Al interior del gobierno hubieron discrepancias. La Secretaría de Salud sostuvo desde el principio que estos aparatos, ¿cómo se les llama? Sistemas alternativos de consumo de nicotina. Sistema alternativo de consumo de nicotina. Pero se conocen como Cigarrillos electrónicos o cigarros electrónicos. Bueno, Salud dijo, no, esto daña. Y hubieron otras opiniones. Entonces, me plantearon a mí la situación y dije no, porque afecta a la salud y no vamos a permitir nada que afecte a la salud. Sin embargo, pasó el tiempo y expuesto de otra manera, yo firmo un decreto para permitir la importación, no exactamente de estos cigarrillos, pero de algo parecido. Y entonces los de salud protestan, incluso aquí, no sé si fuiste tú o una compañera, me dijo, oiga, ¿qué está pasando? Y ofrecí revisarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ya se corrigió el error y se cancela la importación de estos aparatos, aun cuando no sean lo mismo, aunque se alegue de que no causan daño, nada que afecte la salud. Y además, si ellos, que son los responsables de esta materia, nos recomiendan de que no se permita la importación, pues tenemos que hacerles caso. Y se corrigió. Eso también es importante, o sea, no ser aferrado, no caer en la autocomplacencia, sino saber rectificar cuando se comete un error. Todos cometemos errores. Imagínense un error cuando se trata de la salud del pueblo, pues cómo no se va a corregir. ¿Sí? Entonces, así se actuó y ya se firmó el nuevo decreto. Gracias, señor presidente. Y en una segunda cuestionamiento, quisiera saber, hace como 2 semanas aproximadamente, Cancino hace la recomendación de la aplicación de la segunda dosis, el refuerzo. La mayoría de las personas que están vacunadas con este biológico son los maestros. Quisiera conocer la opinión, no sé si el doctor Alcocer, el doctor Gatell o usted, si van a aplicar este segundo refuerzo y cuándo empezarían. Gracias. Pues yo creo que el doctor López-Gatell podría explicarlo. Yo lo que quiero introducir en la respuesta del doctor es de que, como es
natural, las farmacéuticas pues quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, no una política mercantil o comercial. Cada quien tiene su función. Las farmacéuticas están en su papel, no es ningún cuestionamiento. Pero el gobierno pues también tiene que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos, no se puede desperdiciar y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines. Entonces, Hugo puede informar sobre esto. Gracias, presidente, con mucho gusto. Liliana Noble de Pulso Saludable, gracias por esta pregunta. Como hemos venido comentando a lo largo de las semanas recientes, en el sentido de lo que acaba de decir el presidente, nosotros siempre buscamos tener la evidencia científica más sólida, más consistente, más actualizada, que permita tomar decisiones técnicas correctas. Y es muy importante visualizar que la evidencia científica va cambiando a lo largo del tiempo. Esto lo digo de antemano, previo a la respuesta puntual a este asunto, porque a veces la narrativa pública, en los medios, en las redes sociales, se pierde de vista que las cosas van cambiando con el tiempo. Entonces, lo que diga uno hoy es 17 de agosto de 2021, podría ser diferente después, si es que hay evidencia sólida que cambie esa perspectiva. Hoy no existe evidencia científica publicada, robusta, consistente, que demuestre que ninguna de las vacunas contra COVID, contra el virus SARS-CoV-2, pierde su capacidad protectora contra los desenlaces que interesa evitar: la muerte, la hospitalización, la enfermedad grave u otras complicaciones. En algunos casos, algunas compañías farmacéuticas que producen vacunas han contribuido a que se elaboren algunas investigaciones sobre los anticuerpos, la concentración de anticuerpos en sangre. Referencia genérica para todo el pueblo: los anticuerpos son las sustancias que están en la sangre, que fabrican los glóbulos blancos y forman parte del mecanismo de defensa contra las infecciones. Sí se conoce que las infecciones naturales y también las vacunas tienen como propósito fundamental provocar que el cuerpo reaccione ante las sustancias que se ponen en las vacunas, que son distintas modalidades que simulan la infección natural. No son capaces, por supuesto, de causar infección, pero estimulan al sistema de defensas. Y uno de los indicadores para demostrar que produjeron su efecto es la concentración de anticuerpos en sangre. Ahora, tanto para las vacunas, de cualquier tipo de vacuna, como para las infecciones naturales, se conoce que ciertas semanas o meses después de la respuesta original, el sistema de defensas, el sistema inmune, pasa a un estado de relativa reposo, de estabilidad, de quietud, pero guarda memoria inmunológica. ¿Cómo la guarda? Se fabricaron, se multiplicaron una serie de células que se llaman precisamente así, células de memoria, y ahí están listas para responder ante el reto de una exposición al agente infeccioso. Por lo tanto, la medida de anticuerpos en sangre, la concentración de anticuerpos, no necesariamente es una representación de toda la capacidad que tiene el sistema de defensas. Se ha observado en algunas de las vacunas que 6 u 8 meses después de aplicadas,
los anticuerpos reducen con respecto a la cantidad máxima que se logró a las pocas semanas de la inyección, pero insisto, eso no es una demostración de que han perdido su efecto. Es esperable que el sistema inmune pase a un estado de reposo. Ahora termino diciendo sobre las decisiones específicas, como ya comentaba el presidente, hasta hoy 17 de agosto de 2021, seguimos monitoreando y seguiremos monitoreando si apareciera evidencia científica clara, robusta, consistente, que mostrara que se redujera la potencia protectora de las vacunas. Eso podría llevar a otra decisión, pero hasta hoy eso no ha ocurrido. Y perdón, doctor, ¿cuál sería este elemento que les haría a ustedes definir que sería el momento de un refuerzo? Bueno, no solo en México, sino en el resto del mundo. ¿Qué tendría que ocurrir? Así es, en el resto del mundo se monitoriza esto. Esto lo hace, por ejemplo, el Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, por cierto, presidido por un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien también participa en nuestro grupo técnico asesor, y las distintas comunidades científicas o los gobiernos van presentando evidencia sobre la capacidad protectora en los desenlaces importantes. El riesgo de muerte, el riesgo de hospitalización, el riesgo de enfermedad grave. Si esa evidencia fuera consistente, fuera clara, estuviera robusta, podría hacer pensar que se requiriera una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de 2 dosis, segunda para los esquemas de 1 dosis, como la vacuna CanSino o la vacuna Johnson. Pero insisto, hasta este momento no hay ninguna evidencia ya compilada, ya depurada, que sea robusta, que convenza que se necesita esto. Y en cambio lo que sí vemos, y por eso lo hemos declarado aquí, es una gran cantidad de información que viene de las secciones de mercadotecnia de las casas farmacéuticas o de sus propios gerentes generales, que hacen declaraciones que sugieren que se necesita eso como si fuera algo demostrado científicamente. Entonces, causan una reacción en las personas. Muchos medios de comunicación en México y en otros países estimulan esta idea para inducir a que se crea que se necesita ya esta segunda dosis, por ejemplo, para la vacuna CanSino. En el caso de la vacuna CanSino, la propia representación comercial de la empresa en México, que es la responsable de haber solicitado y recibido la autorización de uso de emergencia a nombre de CanSino, indicó que presentaría un expediente técnico para solicitar un cambio en el registro sanitario sobre la segunda dosis. Hasta este momento no ha presentado ese expediente técnico y entonces, por lo tanto, no hay ni siquiera elementos de juicio en ese sentido. Y en cambio, los aspectos de publicidad de la casa comercial han promocionado que se necesita una segunda dosis. Entonces ahí vemos ese contraste de discursos y por lo tanto, como población, hay que tener cautela, hay que tener cuidado y buscar las fuentes confiables, las fuentes originales. Y finalmente, ¿qué tendrían ustedes que tomar en cuenta para, no sé si la Organización Mundial de la Salud tuviera que decidir que los pequeños de 12 a 18 ya tendrían que vacunarse y ustedes reforzarían esta idea y entonces iniciaría la vacunación en todo el mundo? Es semejante, gracias por mencionarlo, lo habíamos comentado hace unos pocos semanas, pero es el mismo fenómeno. ¿Se necesita o no vacunación en menores de edad? Es una pregunta científica completamente válida, completamente necesaria, que nosotros mismos, como responsables de la salud en México, nos hacemos frecuentemente y estamos monitoreando la evidencia científica. Vacunar a los menores de edad fundamentalmente se ampararía en 2 propósitos. Uno, si fuera una población que tiene un riesgo de desenlaces desafortunados, mortalidad, enfermedad grave, enfermedad complicada, alto, un riesgo alto, podría ser que se necesitara protegerlos con unas vacunas, todas ellas, que tienen como utilidad fundamental reducir ese riesgo. Muy afortunadamente, como lo hemos venido mostrando aquí desde hace varias semanas, el segmento poblacional de menores de 18 años no tiene riesgos altos de complicarse. Se puede contagiar, no hay duda alguna,
puede haber casos también de enfermedad en ese segmento de la población, pero es de una magnitud sumamente limitado. Un dato concreto de hoy, al corte de hoy: menos de 1.6% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID en México, lo mismo aplica para el caso específico de la Ciudad de México, que hoy algún periódico sacaba en primera plana información sobre esto, menos del 1.6% son menores de 18 años. ¿Por qué razón? Porque en ese segmento de la población, y eso lo identificamos desde el inicio de la epidemia, afortunadamente no se presentan casos graves con una magnitud como se presentan en las personas adultas intermedias o adultas mayores. Y la segunda potencial utilidad de vacunar a menores de 18 años es la idea de que se eviten contagios a partir de estas personas, de las adolescentes y niños. Pero las vacunas, todas ellas, todas las que existen, no han demostrado tener una capacidad sustantiva para reducir el riesgo de contagio. Es decir, la persona vacunada puede seguir contagiando. Tiene menor riesgo de enfermar, menor riesgo de hospitalizarse, menor riesgo de morir, pero puede infectarse y puede transmitir a pesar de que tenga la vacuna. Entonces, esto en el contexto de la reapertura de las escuelas también se ha querido utilizar como un argumento de que solo si se vacuna a menores de edad se pueden abrir las escuelas. No tiene sentido esto, sentido científico, porque las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión. Entonces, en este momento ese es el estado que guarda la evidencia científica. E insistimos, si apareciera un elemento científico sólido, convincente en sentido distinto, posiblemente consideraríamos un sentido distinto. Gracias. Sí existen en algunos casos, igual que en el adulto, posibilidades de secuelas. El tema es la proporción. Insisto, el dato que acabo de dar, 1.6% o menos son menores de 18 años. Si nos vamos a menores de 12, es todavía una proporción mucho menor. Les pongo un ejemplo ilustrativo. En este momento, en Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, en el Hospital de Pediatría, hay 4 camas disponibles, hay 2 niños hospitalizados. ¿Por qué están hospitalizados? Aunque tienen COVID, no es por el COVID. Son 2 niños con leucemia, un hombre y una mujer, con leucemia, una enfermedad que debilita el sistema inmune y su tratamiento afecta múltiples órganos. Y resultaron positivos a COVID. Y por eso están hospitalizados por la leucemia, pero además uno de ellos prolongó su hospitalización por el hecho de que resultó positivo a COVID. Entonces, este es el perfil de lo que vemos como secuelas, como complicaciones en los niños. En el adulto también ocurría ese fenómeno, pero hay muchos otros, la mayoría, que no tienen la necesidad de una enfermedad tan grave que justifique la hospitalización, pues el propio COVID. Pero en los niños son estas enfermedades, estas comorbilidades, las que hacen que puedan tener algunos de ellos secuelas. Y hemos pensado que en su momento las protecciones específicas deben destinarse a estas condiciones de salud que agravan la condición, la probabilidad de daño, independientemente de la edad, pero también incluidos los menores. Gracias.